¿Ahí ven el PowerPoint? Ahora sí lo vemos. Ahí pasó, ahí va. Ahí está Ahí pasando. está, perfecto. Así, ahora sí. Ah, bueno, menos mal. Ay, perdón. Bueno, brevemente, esta era como la segunda imagen, no sé dónde se habrá clavado, pero era un poco, o sea, un poco el panorama del trabajo del estudio y cómo se ha ido dispersando. Y esto es un poco lo que mencionaba de 5 proyectos, unos andamios, unos baños, una casa, una sombra, una huella, que es un poco lo que voy a mostrar ahora. Este es el primer proyecto junto a Diego Bendaño, David Cofio y Fran Figueroa. Y acá mostraba un poco como cuando hablaba de estas imágenes del puerto de Rosario, del borde del río, como estas pequeñas infraestructuras que han sido importantes en la génesis del proyecto, la idea del río y del borde del río, la presencia de alguna manera del agua como en este borde de la costanera y borde urbano, y el pabellón, que fue un primer premio de un concurso para hacer el pabellón de la Bienal, como hito de la Bienal, se ubica acá entre medio de estas eran un poco las imágenes que estaba mostrando. El pabellón, en esta es en la que me había quedado, pero el pabellón se levanta del suelo, busca como lograr esta ligereza. Y algo fundamental de esta obra es también el interés de que el pabellón se vincule tanto con el agua como también con la escala de la ciudad, ¿no? O sea, como que acá también se puede ver como allá atrás también el monumento a la bandera y como cierta escala y altura urbana que nos interesaba como registrar. De alguna manera como creo que el gran aprendizaje de este proyecto, que ya tiene 10 años, un poquito más de 10 años, fue entender que de alguna manera en proyectos que son temporales, como lo son en las bienales o en eventos del mundo de la arquitectura, poder producir proyectos, pensar proyectos que no requieran de producir nuevo material, o sea, como de generar de alguna manera, extraer material para hacer algo nuevo, sino de alguna manera tratar de usar materiales que ya existen, que forman parte de ciclos de material, como en este caso los andamios, que de alguna manera solucionó el tema de no tener que resolver un detalle, una unión, sino más bien entender que hay un sistema que nos permitía crecer en altura, ser ligero y también simplemente alquilándolo por una serie de días, empezar a formar parte de este paisaje. Y que luego, post-bienal, ¿no? O sea, después de 3 semanas, esto se puede desmontar y no se genera ningún tipo de desperdicio. Lo mismo con los otros elementos que formaron parte de esto. Bueno, acá hay algunas axonométricas constructivas que un poco hablan de esa idea de generar como un volumen, una fachada a través de un detalle tipo, no diseñado por nosotros, lo que obviamente agiliza los tiempos en el desarrollo de un ejecutivo para construir, que nos pareció como muy importante y que se va a repetir también en otros proyectos más recientes. Y también el uso de otros elementos, como en este caso la vegetación, las plantas que fueron donadas por el municipio. Lo mismo que la incorporación de estos adoquines que forman parte del mismo tipo de piso, ¿no? Que trabajan a contrapeso, obviamente para como asentar al suelo esta estructura que es muy liviana y que con el viento podía como volcar. Entonces, de alguna manera funcionan como contrapesos. Y estas plantas también que fueron como prestadas, de alguna manera es como posicionar los materiales, nos gusta pensarlo de esta manera, como posicionar los materiales en el proyecto de cierta manera y que después, una vez que se termina la bienal, estos vuelven a sus ciclos normales y las plantas volvían como a la municipalidad y iban a ser instaladas en plazas y parques de la ciudad de Rosario. El pabellón es un pabellón que es básicamente un espacio vacío, o sea, es como de alguna manera enmarcar ese espacio en donde la gente pasa, se sienta, se queda, y no solo la gente que pertenecía a la Bienal de Arquitectura, sino como la Costanera de Rosario, que es tan hermosa, como toda la gente que de alguna manera va a este espacio público y habita este espacio público. Estas telas un poco también ayudaban como a dar como un cierto cerramiento al pabellón. Y los detalles de este encofrado metálico que
también que de alguna manera eran súper interesantes y nos permitían no tener que definir un nuevo detalle para el pabellón, sino simplemente utilizar este sistema. Montaje súper rápido y súper sencillo, con mano de obra que ya sabe cómo hacerlo, de alguna manera como tratando de ser como expeditivos en ese sentido, pero a la vez generar un hito dentro de la costanera en este momento preciso, que también pueda ser utilizado en la noche y ser una referencia en la noche. Después de este proyecto hay como, nos gusta pensar que como este interés también en lo material y en el paisaje toma distintas formas. En este caso, este segundo proyecto habla de cómo generar una pequeña intervención o cómo algo de una muy pequeña escala puede como tener un diálogo con un territorio muy extenso como es la Pampa, ¿no? Y este es un proyecto de unos baños rurales que les voy a contar, y un poco se relaciona con este texto de Estrada, que habla un poco de este paisaje, de la extensión del paisaje de la llanura pampeana, y dice que la amplitud del horizonte, que parece siempre el mismo cuando avanzamos, o el desplazamiento de toda la llanura acompañándonos, da la impresión de algo ilusorio en esta ruda realidad del campo. Aquí el campo es extensión y la extensión no parece ser otra cosa que el desdoblamiento de un infinito interior. Solo la conciencia de que se anda, la fatiga y el deseo de llegar dan la medida de esa latitud que parece no tenerla. Un poco habla como el texto, ¿no? de esta infinitud del paisaje, de esta línea de horizonte tan lejana. Y este proyecto nos llevó de alguna manera a redescubrir este paisaje que nosotros somos de acá. Esto es muy cercano. Yo soy de la ciudad de Villa María, que es al sur de Córdoba, bueno, camino a Rosario. Juan Manuel es de San Francisco, un pueblo muy cercano a Santa Fe, ahí en el límite con Santa Fe. Y esto, que es al sur de Córdoba, forma parte de ese mismo territorio. Es una pequeña intervención de unos baños rurales para un tambo, en donde al llegar un poco al paisaje nos encontramos con esta serie de construcciones y de pequeños artefactos que habitaban este paisaje, como estas carretas, los carros, o pequeños como artefactos que forman parte de la producción agrícola, agropecuaria, los molinos, los piletones estos australianos, y nos interesó empezar a pensar el proyecto como parte de esa familia de como de pequeñas, casi como polis productivas, que eran necesarios para que este gran territorio de alguna manera opere, funcione y demás. Entonces el proyecto empieza a pensarse así como casi una construcción hecha de la misma manera en la que uno construiría un silo. Son estos 3 cubículos hechos únicamente con chapa galvanizada, con placas o sea, con chapas galvanizadas lisas, plegadas, que eso les da su fuerza estructural y permite que de alguna manera el proyecto esté construido tan solo con un material que es a la vez estructura, cerramiento y terminación. Un material que lo sabemos, digamos, que el galvanizado funciona súper bien para la hostilidad y el mantenimiento de algo que está en un lugar tan rudo de viento, de lluvia y demás. Entonces este proyecto empieza un poco con esta búsqueda como tecnológica, en donde se producen, compramos estas chapas, las hacemos plegar, básicamente empezamos a pensar en una lógica de montaje, que con la misma chapa se hace todo, se corta de 2 maneras distintas y se pliega en 3 formatos distintos, y eso se une, se monta en el lugar, y básicamente tiene el proyecto estos 2 momentos, ¿no? Un momento de la vía húmeda de la platea con sus instalaciones que esperan la llegada de estas cajas metálicas que se estaban fabricando en taller. Y hay un interés particular en este proyecto, que es algo que luego se empieza a repetir también. Este es un proyecto bastante también antiguo de la oficina. Se empieza como a repetir este interés de tratar de simplificar todo al máximo, en una simplicidad que
que su lógica es sobre todo como geométrica, constructiva, y también estética buscando cierta abstracción. Entonces, tratamos de suprimir elementos como la puerta o las ventanas a través de una resolución del proyecto en planta, ¿no? Que te permite como ocultar el ingreso, entonces ya la puerta podés prescindir de la puerta, o separar el techo del módulo a la vez que el módulo del piso, permitiendo que ahí corra aire y evitando tener que poner una ventana de repente para la ventilación del baño o iluminación. Entonces, este proyecto también es un proyecto que se construyó en taller, que se montó en un día. Estas son unas fotos de cuando lo llevamos al campo y se colocó ahí. Un proceso como bastante pragmático, pero que a su vez en su construcción nos regaló como esta relación con el paisaje de reflejos, que nos pareció como súper interesante de cómo algo tan pequeñito también puede relacionarse con el paisaje a través de su material y de reflejar ese paisaje en su fachada, en su piel, digamos. Y así los bañitos, pasan a formar parte de este universo de estilos y de molinos. Y empiezan como a generar estos reflejos tanto de día como de noche. El tercer proyecto que voy a comentar es una de las varias casas que hemos hecho en la ciudad de Córdoba. Un poco voy como avanzando casi por la ruta 9, desde Rosario hasta Córdoba. Y un poco este proyecto habla de construir en las afueras. Nosotros tenemos nuestra oficina en la ciudad de Córdoba, bueno, ahora trabajando un poco también bastante remoto con Córdoba, por la condición específica de ahora estar dando clases acá, pero siempre nos ha interesado mucho como este borde entre lo rural y lo urbano. Quizás porque es donde nos ha tocado más construir. En Córdoba hay mucha obra, por ahí a diferencia de, no sé, de Buenos Aires, bueno, creo que Rosario es como quizás más un híbrido, pero no hay, generalmente los arquitectos construyen más vivienda unifamiliar en estos bordes y en esta suburbia, que bueno, que es también bastante controversial. Pero es el territorio en el que nos ha tocado hacer muchas de nuestras obras de vivienda, y en particular esta es una obra muy pequeña que nos gusta mucho, que se ubica en el último barrio, como loteado al borde del sur de la ciudad de Córdoba, directamente casi en el campo. Un loteo que recuerda un poco como a ese loteo medio colonial de la ciudad, de las 70 manzanas fundacionales de la ciudad de Córdoba y otras ciudades argentinas también. Y el proyecto que que se ve acá, que acá está en construcción, busca de alguna manera a través de su arquitectura, de su sección, de su elevación, vincularse con los materiales locales de la ciudad de Córdoba. En primer lugar, el ladrillo. O sea, Córdoba tiene una gran cultura ladrillera y producción ladrillera, o sea, de la mano de arquitectos como el Todo Díaz. Y también es en este borde de la ciudad de Córdoba donde justamente se produce el ladrillo, o sea, donde están los portaderos de ladrillo, que es un material recurrente en nuestro trabajo, y es un material que la gente sabe cómo construir también con ladrillo, pero a la vez también su cubierta liviana y su cubierta como con esta gran inclinación, que recuerda un poco a la arquitectura como galponera o de galpones rurales, también del borde como más industrial, de estos bordes como periurbanos. Y el proyecto a nivel tipológico es como bastante simple y bastante conciso en que el proyecto, esta es una casa de 110 metros cuadrados, muy chiquitita por crédito, en donde nuestro interés era construir la mitad del lote. Son lotes súper pequeños, entonces también generalmente les queda como muy poco patio, o ese patio del final que no sirve medio para nada. Entonces el interés era que la casa se posicionara a un costado, se abriese al norte y que se abriese a un patio que de alguna manera es como una extensión de esos espacios interiores. Empieza a ser casi como una habitación más al exterior. Y así toda esta fachada protegida por su alero, que vamos a ver que en las secciones también una viga de la casa, o sea, es también una pieza, un elemento estructural. La casa se abre completamente al patio, generando como de alguna manera una expansión en donde espacios que no son grandes terminan percibiéndose mucho más grandes o duplicándose, ¿no?
Esta creo que es una de las piezas principales de la casa, en donde en la sección vemos esas 2 vigas de hormigón que buscan hacer mucho más que simplemente ser una viga que sostiene. La que se encuentra como en la pendiente, en el final de la pendiente de la cubierta, es una gran canaleta que funciona como el recibidor de todo el agua de lluvia que junta la cubierta, y la otra, que es una T invertida, genera hacia el exterior el alero, que es súper importante. Realmente la casa funciona súper bien térmicamente, es como un placer visitarla. Y hacia el otro lado, hacia el interior, genera esta pasarela que conecta con un estudio que estaría haciendo como desde donde está sacada la foto, hay un pequeño estudio, genera una doble altura, entonces este espacio que es bastante pequeño se percibe como de mayores dimensiones, y te conecta con una terraza que va a ser una futura expansión de la vivienda. Acá se puede ver ahí la escalera, la pasarela y el estudio sobre un lado. El estudio también, bueno, también importante como mencionarlo, que el estudio también se apoya sobre la cocina y un toilet, entonces obviamente en esos espacios reduciendo la altura y manteniendo esta como altura y media, doble altura sobre el estar. Acá hay algunas otras imágenes también del espacio en relación al patio. Y estas piezas, estas axonométricas que hemos empezado a hacer en el estudio en los últimos 2 años, 3 años, un poco para simplificar cómo construimos. En general, las obras que hacemos en el estudio son muros dobles de ladrillo, con ladrillo común al exterior, que principalmente nos interesa porque es un material que, como decía, se produce en Córdoba, pero también tiene muy bajo mantenimiento. Un ladrillo, como el ladrillo Palmar, que le decimos Palmar, es la fábrica de Córdoba, el ladrillo cerámico al interior, un ladrillo portante, y en el medio una cámara de aire que te permite como controlar térmicamente los muros, un poco como tratando de que la casa funcione bien también térmicamente. Y el interés, de alguna manera, que es recurrente en los trabajos del estudio, de lograr cierta simplicidad en la obra, de que esta obra quizás desde un exterior se lea más como un poquito más abstracta o una pieza como más geométrica, casi como un objeto posicionado en el paisaje, como podría ser un galpón que uno se encuentra en la ruta. Este proyecto es un poco como desde el sur de la ciudad de Córdoba, casi que uno atraviesa la ciudad y de vuelta vuelve a salir por el norte, el noroeste. Es el proyecto de un quincho al cual luego le sucedió una casa, que es un proyecto que también se construye en ladrillo, en este caso con un ladrillo producido cerca de Viale Macé, que es el pueblo en donde está ubicada la obra. No sé, siempre nos pareció como muy interesante desde el inicio de nuestro trabajo en el estudio visitar estos lugares, los cortaderos, en donde se produce el material, tratar también de comprar el material acá. Y el proyecto, esta foto de alguna manera refleja eso del asado, ¿no? O sea, tan típico argentino. Bueno, como Rafi Iglesias diría en algún momento que es como el templo pagano, el quincho, ¿no? Y esta foto de Marcos López nos gusta mucho porque es justo un asado, justo en Mendiolaza, que es al lado de Viale Macé, otro pueblito de las sierras de Córdoba, en donde de alguna manera se ve como este rito. Y el encargo viene básicamente para construir un espacio, un pequeño quincho en donde la familia, los clientes pudieran visitarlo y pasar ahí el día. El proyecto se ubica como en la caída de lo que son las Sierras Chicas, junto al lago San Roque, ya en una parte que es un poco más plana. Y en un principio fue un quincho, pero luego le va a aparecer el proyecto de la casa. De alguna manera como este interés que no sé, creo que es como muy interesante. Antes casi que se hizo primero la pileta, eso se hizo como antes de que nosotros entráramos en el proyecto, y luego viene el quincho y luego viene la casa. Y me parece como interesante también como las prioridades por ahí de estas segundas viviendas un poco como en el borde de la sierra. La casa y el quincho son 2 obras muy similares, de hecho fue algo como bastante intencional, en donde el quincho es básicamente un techo
Es un techo soportado por 2 muros que contienen programa, un poco como esta idea de contener dentro de los muros de ladrillo los servicios, liberar el espacio, un espacio como de mayor jerarquía para poder armar como una gran mesa en donde aparecen los asadores y unas bachas. Y el acceso a los servicios se hace por fuera del espacio principal, por detrás, en donde aparecen 2 baños y 2 depósitos. Porque un poco todo esto queda abierto, eso también era como un interés de construirlo como de muy bajo costo. La mano de obra es mano de obra también local, del mismo pueblo. Entonces, tecnológicamente el proyecto es súper sencillo, o sea, es una losa de viguetas con ladrillos, en lugar de usar ladrillos cerámicos, el techo son ladrillos de cemento. Las 2 únicas vías de hormigón visto son las que sostienen la losa, ¿no? Las de frente y fondo. También sus apoyos están como corridos, como de alguna manera, bueno, por una cuestión estructural, como nivelar con el voladizo. Y todo busca tener el menor mantenimiento posible porque es una obra que está al exterior, es una obra que es en la casa de fin de semana. Las instalaciones también eléctricas por fuera. Y un poco también reflexionar, que me gusta mucho en el caso de los baños, es igual. Son proyectos que hemos construido casi con un solo plano. O sea, este plano que fue el plano de estructuras, fue un proyecto que se construyó gran parte durante el COVID, fue el plano que había en la obra, el plano de estructuras. Y con eso se hizo la obra. Y no sé, me parece que algo que estamos intentando o venimos buscando también como simplificar la documentación del proyecto, simplificar los detalles, que sean obras bueno, que por ahí no requieran tanta presencia en la obra. Esta gran cubierta funciona también como una gran canaleta, ¿no? Que devuelve el agua de lluvia al suelo. Y el material que se usa para el quincho, de igual manera para la casa, es siempre el mismo ladrillo en los muros y en el piso. Y una vez que el quincho se completa, llega el encargo de la casa y un poco la lógica y la estrategia es muy similar, es la misma planta, pero de alguna manera lo que buscamos hacer fue agregarle unos cerramientos. Aparecen unos pequeños patios, como un muro que rodea esos patios, como para dar mayor intimidad, pero básicamente el esquema de la planta es el mismo, el espacio principal al centro y los servicios hacia los costados. Se agregan las carpinterías, obviamente, para poder cerrar el espacio, y estos cerramientos que se pliegan o se corren de unas chapas reflectantes, que, bueno, que generan estos efectos sobre el paisaje, que funcionan también en gran parte como seguridad, porque es una casa que está sola durante toda la semana, o que quizás en el invierno también pueda pasar 1 o 2 meses que quede también sola. Entonces, este cerramiento plegable nos permitía cerrarla por completo, pero también abrirla por completo. Y los interiores de igual manera como construidos con la misma tecnología que el quincho, las viguetas de hormigón pretensado, que es el material más común para construir losas en nuestro país, ladrillo, fenólicos para las puertas. Y en lo que son en lo que es la parte posterior también aparece este patio, como para generar una ventilación cruzada, y de vuelta estos cerramientos con esta chapa reflectante, que es una chapa que usamos primero en un primer proyecto muy chiquito, de un portón para una heladería hace varios años, y desde ahí siempre, bueno, intentamos utilizarlo, nos gusta mucho como este contraste entre lo pulido y el reflejo, y por ahí la rugosidad del ladrillo. Y este muro por detrás que se va perforando y permite dar a la vez seguridad a la casa, pero también ventilar. Acá las aberturas se vuelven como a ocultar con estas placas pulidas, con estas chapas pulidas, y lo mismo en el frente. Y de alguna manera esta relación, este vínculo entre los reflejos que se generan en la casa, que de alguna manera capturan la imagen del quincho. Bueno, y el último proyecto que voy a mostrar es muy, muy reciente.
Es una invitación que recibimos a partir de otro proyecto que hicimos en abril de este año acá en el campus de MIT, que fue una instalación para un festival de artes. Y a partir de ese proyecto nos llega la invitación de la curadora de la Bienal de Arquitectura de Chicago, que es argentina, que es Florencia Rodríguez, para hacer una instalación en la Bienal de Arquitectura de Chicago, que se construyó hace 2-3 semanas, muy poquito. Este proyecto surge a partir de la idea de generar como una marca en el territorio, una marca en el suelo. Esta imagen es como bastante evocadora por ahí del proyecto, habla de una línea hecha por caminar. Y el proyecto se ubica en la ciudad de Chicago, bien al sur de la ciudad de Chicago, de hecho, en esta zona que está acá, que es este parque, se llama Jackson Park, y cuando nos invitan a hacer esta instalación, también, bueno, la curaduría de los curadores generales de la Bienal nos proponen este lugar y nos cuentan un poco de la historia de este parque, y en este parque ocurrió una de las exposiciones universales más importantes, que fue la que le siguió a la de París, o sea, la de la Torre Eiffel de París, la que siguió a esa fue en Chicago, y es como un hito muy importante para la ciudad de Chicago, que construyó muchísimos edificios. Este es el mismo parque que veíamos recién. Estos son todas las grandes estructuras que se construyeron en ese momento, en particular esta que está acá en el centro, que es el edificio de manufacturas y artes liberales, fue en ese momento el edificio más grande del mundo. Eran mega estructuras de acero forradas por estas fachadas historicistas, construidas, muy interesante porque construidas como con madera y yeso para simular mármol, de ahí que le vino el nombre de la Ciudad Blanca a todas las construcciones que forman parte de esta exposición universal de 1893. Y de alguna manera cuando nos invitan empezamos a hacer un poco una investigación de archivo, de buscar las plantas de estos edificios que se demolieron. Básicamente se construyó todo esto, duró 2 años y o se demolieron o se quemaron, o se prendieron fuego muchos de ellos. Se construyeron de alguna manera con una idea de temporalidad y no pensando en que vayan a durar post el evento de la exposición universal. El único edificio que permaneció es el que ahora es un museo. De hecho, la instalación nuestra se posiciona frente a un museo, ahora lo van a ver. Ese es el único edificio que permaneció de 1893, porque de hecho se construyó y albergaba obras de arte, entonces por eso fue el único que se construyó con una construcción como ignífuga, una construcción más convencional, pero todos los otros se perdieron. Entonces, de alguna manera, el proyecto lo que nos interesaba era trabajar con la memoria de esos espacios, esos edificios que hoy ya no existen, que se demolieron, y generar un nuevo espacio público en lo que nosotros de alguna manera argumentamos es como la nueva versión de la exposición universal son estas bienales de arquitectura, ¿no? En donde se producen todos estos pabellones y demás. Entonces, ¿cómo generar un espacio público accesible para el barrio? Esto es en el sur de Chicago, que es también un barrio bastante, bueno, con varias tensiones sociales. ¿Cómo generar un espacio público a partir de las plantas o los perímetros de los edificios existentes? Y así aparece el proyecto. Acá lo que se ve, este edificio que se ve acá en primer plano, es el Griffin Museum, el Museo Griffin de Ciencias e Industria, y en todo el frente, acá era el espacio que nos habían como otorgado para el proyecto, y acá hay un asunto durante la construcción. Es un proyecto que lo construimos en ladrillo a partir de una donación de 10.000 ladrillos de una empresa de Chicago. Es un proyecto en el que participaron alumnos también de la Universidad de Virginia Tech, que es donde uno de mis socios da clases. Y el proyecto busca pensar también otras formas de unir ladrillo que no sea a partir del mortero, que no sea a partir de la junta húmeda,
sino lograr una junta seca que permita, como en el primer proyecto que contaba de los andamios, que permita que el proyecto se pueda construir, pero después de la Bienal el proyecto se puede desarmar y los ladrillos pueden ser usados para otra cosa. Esta es la planta del proyecto que busca de alguna manera generar una nueva composición en el parque frontal del museo que permita al visitante ir recorriendo y ir atravesando los distintos edificios que formaron parte de la exposición universal, escalados, porque eran gigantes. Esto está escalado, son como 50 veces más pequeños. Y de alguna manera este es el espacio que se genera, ¿no? O sea, un gran banco, eso era también como el interés, un gran banco como totalmente de una escala casi urbana, en donde la gente se puede, en este parque hay como mucha gente que viene a correr, que va a pasear el perro, entonces se recorren el proyecto, se sientan, y también acá se puede ver, por ejemplo, en cada uno de estos, los perímetros de estos edificios, que se recrea en el pabellón, aparece una placa metálica que cuenta la historia de ese edificio que ya no existe. El proyecto nos gusta también porque tiene sus múltiples escalas, tiene como una lectura que se puede leer como desde arriba y después tiene como esta lectura más peatonal, en donde empieza a aparecer la cara de estos ladrillos que tienen esta sección cuadrada que nos parecía muy hermoso. También todos estos ladrillos obviamente fueron donados porque son ladrillos que sobraron de proyectos a los cuales esta compañía les vendió los ladrillos, entonces son todos de colores distintos, porque pertenecen son como ladrillos que sobraron de 10, 15 proyectos distintos, entonces empezaron como a generar esta composición un poco abstracta del material y esta fachada como de la sección cuadrada del ladrillo. Esta foto, que es una foto aérea, que muestra un poco como esas líneas y ese color del material, que nos gustó mucho. Fue también una sorpresa. No es lo mismo, nosotros no vivimos en Chicago, entonces recibíamos fotos de cómo iba a ser el ladrillo, y finalmente fue realmente mucho más lindo de lo que nos esperábamos. Algunos recortes. Y un poco esta imagen del proyecto desde la calle. Y bueno, un poco quizás la reflexión es algo que nos gusta como decir siempre, es que, bueno, no importa de alguna manera la escala del proyecto o si va a ser algo permanente o algo temporal, no importa tanto en dónde está ubicado, no siempre uno tiene por ahí la suerte de construir en el centro de la ciudad. Creo que cada proyecto puede ofrecer como oportunidades y reflexiones que merece la pena como seguir y que luego van a traer de alguna manera futuros encargos también. Bueno, eso es todo, gracias. Muchas gracias, Rocío. ¿Me escuchás? Sí, se escucha. Perfecto. Muy, muy interesante las indagaciones de escala y esto de vincular que decías en última reflexión. Desde el material y cómo nos comunicamos. Hubo la base, siempre trabajamos desde material 1 y también me decía Marcelo cómo de alguna forma, que también de esa forma sale un alero y también es protección y también es pasillo, cómo darle versatilidad a los distintos elementos o los distintos componentes que tenemos. Así que para mí un placer, Rocío, y bueno, muchísimas gracias por compartir la experiencia de su estudio y disponer del tiempo. Sé que estás... Ayer corregía una tesis, me decía, no sé si has podido terminar. Y bueno, también es un valor tener profesionales argentinos formados en universidades públicas argentinas, en el exterior, ser reconocidos. Eso también es un orgullo aparte, y más como estamos viviendo nosotros hoy, que por suerte el Senado le dijo no al veto.
Así que bueno, yo estoy sumamente emocionado. Después queda Marina con vos y la comisión. Se van a dirigir a un aula, vamos a hacer el mismo Meet, así que tenemos un periodo de más o menos 10-15 minutos y vuelven a conectarse los estudiantes y dos, un ratito como para ver la producción y poder asesorarlos más puntualmente de lo que hicieron. Así que muchísimas gracias por estar. Cada uno vaya a trabajar en el taller y un fuerte aplauso de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y motivarlos a los chicos, porque nada, como que yo nunca me esperé estar acá y al final uno también se da cuenta que la universidad pública te forma súper bien y nada, y bueno, los profes, no sé, trabajar con gente que uno admira y construir ese camino, bueno, te puede llevar a lugares que por ahí no se espera. Así es, así es. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Chau, chau.